Esta imagen, generada con IA, refleja perfectamente lo que está sucediendo en la humanidad, la situación actual que tiene el mundo. Y a continuación, con un pequeño dibujo esquemático, voy a explicarlo de la forma más clara y concisa posible. A ver qué os parece. Por un lado, pintamos un abismo. En lo alto dibujamos una multitud, la humanidad, un montón de gente que lleva aquí miles de años encarnado, engañados e ignorantes de quiénes son y de qué hacen aquí, viviendo siempre las mismas vicisitudes provocadas por una élite oscura que está reflejada en la excavadora amarilla, que cada vez aprieta más, cada vez los empuja con más fuerza hacia la esquina del precipicio, que si hambrunas, que si escasez, guerras, terremotos, epidemias, los extraterrestres, un meteorito, cada vez más estrés, problemas, impuestos, miedo y oscuridad. Cada vez están más apretados al borde del abismo, muchos ya están cayendo por el precipicio, no soportan la presión y caen, como han caído tantas veces. Y en el fondo no hay un barranco en el que despeñarse, sino que caen al agua, y si no saben nadar, son rescatados para volver a subir otra vez arriba, una vez tras otra, para intentar aprender. Los que conducen la excavadora, esa élite oscura, nos siguen empujando para ver si cambiamos de actitud, si discurrimos la forma de salir de este círculo, de esta rueda de hámster, también llamada la rueda del samsara. Pero estamos en un momento en que hay un cambio de ciclo, pasamos de una era de oscuridad a una era de luz. El Sol, reconocido por los científicos, está en un ciclo de máxima actividad. El Sol no deja de enviar energía, fotones, códigos que nos invitan a evolucionar, a despertar, a elevar nuestra frecuencia al igual que la está elevando el planeta. Aquellos que no se ajusten a esas nuevas frecuencias probablemente volverán a subir por esas escaleras y a seguir su evolución, pero ya en otro planeta. Este planeta se va a convertir en un planeta de regeneración, va a dejar atrás las pruebas y las expiaciones. Pero muchas almas están despertando y en lugar de dejarse empujar al abismo, deciden saltar al vacío, desplegar sus alas. Nadie te puede empujar si tú mismo saltas y vuelas empoderándote, siendo consciente de que eres parte de esa creación, parte de la divinidad, descubriendo que somos creadores de realidad. Desde arriba observamos todo lo que sucede y podemos ayudar a aquellos solo que quieran y estén preparados para despertar, mostrarles el camino hacia una nueva tierra de regeneración, basada en el amor, en la armonía, en el conocimiento y la sabiduría, hacia una experiencia desde la bondad y la conexión con todo, en la que desarrollar nuestros dones, conciencia y virtudes. ¿Qué sucede? Que estamos en unos momentos complejos, unos momentos en los que es fácil caer en la frustración, en la impaciencia, en la decepción por el caos, la negatividad, el dolor y el sufrimiento.